Hackeados, un podcast de ajedrez para descubrir la dimensión cultural del milenario juego. Producido por Diario Sur, con Manuel Azuaga Herrera y Roberto López Fernández. Hoy es el 18 y hoy, atención, bueno, Azuaga, que viniendo para acá, digo, ¿cómo arrancamos hoy el programa? A ver. Y he dicho, fíjate la casualidad, 18 programas, ¿no? Durante 17 programas voy a contar algo que no he contado nunca a los hackeados. A los hackeados. Ya podemos decir hackeados Sí, oficialmente. sí. Y es que durante 17 programas el maestro Azuaga siempre ha llegado antes Es verdad. al estudio donde grabamos este programa. Siempre. Sí. Y yo decía, bueno, pues lo voy a contar. Pero hoy, señoras y señores, hackeados Sí, todos, sí. en el programa número 18, por primera vez, he llegado antes al estudio. Muy bien. Aplausos. Te Ahí aplaudo, está. Estas palmas son mi aplauso. 18 programas para ganar. Por 30 segundos he llegado antes. Pero he llegado antes, ¿eh? No sabía que eran por tan poco. No. Sí. Me ha sorprendido tanto. En fin. Pero no será la última, ¿eh? O sea, ya, dentro de 18, otra. ¿Empezamos? Venga, va. Vamos allá. Hola. Bienvenidos, amigos, amigas del tablero, a nuestra partida semanal. Bienvenidos a Hackeados, este podcast, que es tu podcast de ajedrez favorito, y lo sabes. Con todos ustedes, señoras y señores, el cítrico, maestro Azuaga. El hombre que llega tarde. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy bien. Sí, ¿no? Me ha encantado que lo cuente, ¿eh? A veces hay que contar también estas cosas, ¿no? En fin, y el maestro Azuaga a veces no es perfecto. Vamos al lío. ¿De qué vamos a hablar hoy, Azuaga, por Venga, favor? Vamos a hablar me encanta este tema, ya se lo adelanto. Vamos a hablar de Kubrick, del cineasta, un ajedrecista en busca del cine perfecto. ¿Stanley Kubrick? Stanley. Madre mía. Pues ya prometo que va a ser un programón, porque siempre que hablamos de Kubrick sube el IPC. Sí. Sube el IPC, sí. ¿Qué más? Bueno, que tengo aquí un libro, aquí lo está viendo, ya se lo prometí y como sabe, lo cumplo. José Luis Torrego junto a Antonio Gude acaban de publicar el ensayo Las letras juegan al ajedrez, Sí. y vamos a hablar con uno de los dos, que no le diré con cuál. Vale. Qué fácil es Azuaga, ¿eh? Le pido algo. El programa anterior le pedí, venga, vamos De a tener momento. a Gude o a Torrego Sí, con de su momento. libro, ¿no? Que tiene muy buena pinta, las letras juegan al ajedrez, lo tenemos aquí encima. Bueno, y luego tenemos la sección Jaque, Captura, Amenaza con el maestro Luisón, que nos dará otro de sus sabios consejos, esta vez sobre alfiles malos, muy atentos. Y como cierre de lujo, Alfiles malos, ¿eh? ¿Cómo suena eso? Bueno, como cierre de lujo, en la gran diagonal tendremos el saludo del gran maestro Ernesto Fernández Romero, uno de los más grandes analistas del ajedrez mundial. vale, pues todo esto y mucho más durante los próximos minutos, ¿no? Venga, Pues empezamos. sí. Venga. Señoras y señores, cuentos, jaques y leyendas. Hoy sí, cinematográfico. Hoy me río porque sé lo que va a pasar dentro de 10 segundos. La máquina. Ah, No podía decirlo, ¿no? ¿Podías decir la No. máquina? Usted tenía que haber empezado Ya. diciendo, dígame, ¿Dónde vamos? Dígame Azuaga. ¿Dónde vamos? Es que ya no puedo decirlo de la máquina del tiempo, que No, le ofende al lo tiene maestro. prohibido, sí. Bueno, ¿dónde vamos? Bueno, Azuaga? pues, ponga ahí Venga. Discovery 1, ¿Cómo? Discovery 1, que es como se llamaba la aeronave, ¿no? Sí, De 2001, digo. Bien. Frank, Frank Poole, que es como se llamaba sí, el astronauta este, ¿no? vale. Ya Y, está. y Júpiter, ¿no? Porque íbamos camino de Júpiter, pues venga, Todo eso. todo eso, a ver qué sale. Venga. Bueno, ponga Kubrick, si acaso. Suena Kubrick, ¿no? Oh, suena total, ¿eh? Y lo que vemos es Kubrick, todo. Imaginaos, ¿no? Un fondo blanco lleno de pantallas. Podría ser un viaje de Kubrick. ¿Por dónde empezamos? Venga, vamos a empezar por la icónica 2001, Ujú. Odisea del Espacio, Oh, año 68. Qué maravilla. Donde vemos al astronauta Frank Poole, ¿no? Mm. Uno de los pasajeros del Discovery 1,
que está jugando una partida de ajedrez, ¿no? Se acordará, contra la supercomputadora HAL 9000, mientras navegan por el espacio rumbo a Júpiter, ¿no? Bueno, pues sin que me tiemble el pulso ni la voz, no mismo toso, pero la voz la voy a tener ahí grave para decirle, Roberto, que Stanley Kubrick nos regaló con esta escena la más hermosa escena de ajedrez jamás rodada, la más bella, la más inquietante de la historia del cine. Torre a rey 1. Lo siento, Frank, creo que se equivoca. Reina a alfil 3. Alfil come reina. Caballo come alfil. Mate. Ya. Parece que tienes razón. Sí, señor. Gracias por una partida tan agradable. Qué bueno. ¿No le pasa cuando lo escucha que esa extraña melodía? A mí me da miedo. A eso voy. A mí me da miedo. Siempre me ha dado miedo, ¿eh? A mí como espectador experimento algo que se parece un poco como a la angustia, ¿no? Ahí como acongojado quedo, ¿no? La supercomputadora HAL 9000. Sí, siempre me dio miedo. ¿Y no le pasa que presientes ya que más allá de lo que está ocurriendo en el tablero, que le gana Hall a la supercomputadora al astronauta, va a pasar algo, ¿no? Sí. Es como que aquí inquietante, pasa algo, ¿no? Es inquietante, sí. Bueno, pues Hall 9000 es una máquina perfecta, hay que recordar, que fue programada para perder contra los humanos el 50% de las veces. Y la única razón de este ajuste es no perjudicar la moral de la tripulación de la nave. Claro, pero vemos cómo el cerebro de silicio, Hall 9000, se toma la partida demasiado en serio y vence a Frank Poole tras una hermosa combinación táctica. En realidad, maestro, siempre he pensado que Kubrick consigue que sea el espectador el que digamos pierde la partida, porque cualquiera de nosotros sabe que a partir de ese jaque mate las cosas se van a poner muy feas en la aeronave. Muy bonito lo que dices. Sí. Por eso yo decía que siempre me dio miedo y yo creo que presagiaba lo que iba a pasar a continuación. No sé. Sí. Maestro, ¿por qué incluyó Kubrick esta escena en la película? Claro, por dos cosas, ¿no? Por un lado, por su amor incondicional al ajedrez, un juego que aprendió con su padre cuando tenía 12 años. Esta afición además los va a acompañar durante toda su vida, ¿no? Si revisamos la obra de Stanley Kubrick, nos vamos a dar cuenta de que el ajedrez va a funcionar como una especie de hilo conductor, ¿vale? Es un elemento estético y es muy recurrente en buena parte de su filmografía. Bien, pues Kubrick, hay que saber que jugó de forma casi profesional en los míticos Marshall Chess Club, en el Manhattan Chess Club también, y frecuentó el Washington Square de Nueva York, que es un lugar, ya lo sabe, habitual, ¿no? De los ajedrecistas de la Gran Manzana. Bien, pues en una célebre entrevista muy famosa que concedió a Jeremy Bernstein, Kubrick confiesa que llegó a jugar hasta, atención, 12 horas seguidas, ¿no? Con descansos solos para comer, y esto es un rasgo de obsesión muy, muy similar al de otros personajes que han ido desfilando por estos cuentos, jaques y leyendas. Bien, ha dicho el ajedrez, pero ha dicho que había dos razones, digamos, ¿no? De peso. Eso es, por un lado en su afición, y por otro lado es que Kubrick siempre mostró, estamos hablando de 2001, un interés desmedido por todo lo relacionado con la inteligencia artificial, ¿no? Tanto es así que la de Spielberg, la de inteligencia artificial, digo, la peli, en realidad fue un proyecto de Kubrick, ¿vale? Sí. Bueno, pues también sabemos que Stanley Kubrick quedó fascinado con la increíble historia del turco, el autómata, ¿se acuerda? Y bueno, pues también estaba igualmente fascinado con Napoleón, y como el autómata ajedrecista venció a Napoleón, pues ya tenemos ahí todos los ilustres rivales. O sea que es quizás por todo esto, maestro, que Kubrick nos quisiera regalar esta escena mítica del cine y del ajedrez, insisto, inquietante, que en fin, recordamos todos, ¿no? Claro, y aparte, a veces se nos pasa por alto, pero es que es la primera vez que en una gran pantalla, en el celuloide, una batalla de ajedrez aparece entre una máquina y un ser humano, ¿no? Sí. Entonces luego llega ya en el año 97 con la batalla del duelo, ¿no? Entre Deep Blue. 21 años después. Claro, entre Deep Blue y Garry Kasparov, que pierde, ¿no? El hombre contra la máquina y tal, todo aquello que sucedió, pero es casi que se cumple la profecía de Kubrick en 2001, ¿no? Yo me lo imagino eso, casi 20 y tantos, 30 años después, a Kubrick allí sonriendo, ¿no? Periódico en mano, mientras la noticia de la derrota de Kasparov daba la vuelta al mundo, ¿no? Era solo cuestión de tiempo. Sí. Creo que la partida entre Frank Poole y Hall 9000 esconde alguna que otra curiosidad, ¿verdad? Por ejemplo, hay quien defiende que el acrónimo Hall, H-A-L, resulta de restarle una letra en el abecedario a las siglas IBM.
Esto me ha gustado. No sé si será cierto, una casualidad, pero es flipante. Nada, la verdad es que es como una especie de leyenda ahí urbana, cultural, ¿no? Bueno, tengo que decir aquí que Arthur Clarke, el autor del Centinela, que por cierto me lo he leído hace poquito, lo he releído y es una obra que recomiendo mucho, 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 y es el cuento distópico en el que se inspiró Kubrick para el guión de 2001, ¿no? Bueno, pues Arthur Clarke ha explicado 2001 veces que el nombre no deriva de ahí, de quitarle una letrita, ¿vale? Y que realmente es de Heuristic Algorithmic, ¿vale? Sin más, así, lo siento. Qué bajón. Ya, lo sé. Bueno, lo que no hay discusión, en lo que sí que estamos de acuerdo es en el origen de la partida que vemos disputar en el film. Y es que es una partida real, ¿vale? Kubrick lo que hizo fue que tomó de un libro de un tal Irving Chernev, pues tomó una partida que habían disputado, Roberto, en el año 1910. Dos jugadores alemanes de segunda clase, totalmente, en un café de Hamburgo, ¿vale? Y lo toma porque le parece precioso el desenlace. Y bueno, la película arranca desde la jugada número 14 de esta partida. O sea, es una partida real. Real, ¿vale? Bueno, pues ¿saben qué? Que Hall 9000 comete algunos errores en la descripción técnica, ¿no? Cuando le explica a Frank Poole en este extracto que antes hemos oído, que debe rendirse y tal, hay en realidad un error ahí, ¿vale? Y entonces yo aquí le pregunto, Roberto, a usted y a los hackeados, ¿vale? Sí. Si era tan perfeccionista Kubrick, ¿no? ¿Cómo que hay un error ahí en la descripción de Hall 9000, ¿no? Entonces, no sé, ¿no? Me queda ahí un poco como que no sé por qué. Ya. No sé por qué. O sea, que la pregunta podría ser, ¿fue ese fallo de Hall 9000 deliberado? ¿Quiso Kubrick, un director al que nada se le escapaba, que la máquina nos diera una primera pista de lo que más tarde ocurriría? En fin, la pregunta es inevitable, queda en el aire, pero sigamos repasando, si le parece, este capítulo que tiene que ver con Kubrick y con el ajedrez. Tengo muchas cositas aquí, ¿eh? O sea, ¿voy contando de una en una? Por favor, de una en una, no se salte nada. Es que sé que yo antes le he dicho que hay como un hilo conductor y lo voy a demostrar. Mira, a ver. El director Kubrick financió Miedo y Deseo, que fue su primer largometraje, con el dinero que ganó jugando partidas de ajedrez callejeras, ¿vale? O eso cuentan, ¿vale? Bueno, pues este primer largometraje, año 1953, a él no le gustó mucho. Kubrick decía que era un trabajo de aficionado, ¿no? Bueno, es poco conocido que Stanley Kubrick también financió la película porque conoce, y atención, esto sí está más que demostrado, a James B. Harris, ¿vale? Lo conoce jugando en Washington Square. Antes hemos dicho que en esa plaza, ¿verdad? Y jugaba al ajedrez, conoce a este tipo, al James Harris, y crean una productora. Bien, pues a partir de ahí, en 1956, con esta productora, lanza Atraco Perfecto, que fue el primer gran éxito, ahora sí, de Kubrick, y una obra maestra del cine negro. Bueno, y una de las obras maestras de Quentin Tarantino, si no me equivoco. Claro, sí, él siempre la ha tenido ahí como tótem, ¿no? Bueno, pues en la película hay varias escenas rodadas en el Chess and Checkers House, también conocido como la Casa de las Pulgas, un club de ajedrez de Manhattan al que Kubrick acudía con frecuencia. Oh, you patzer. You missed the move. Knight to knight 5, pawn takes knight. Rook takes rook, into rook 4, check. King to bishop. Go away, bother someone else. You don't know what you're talking. He couldn't do that. You don't know what you're talking. Shut up, patzer. Make a move. He's right. I could have won your rook. Bueno, aquí estamos viendo, ¿no? Si buscamos la peli y la revisamos, que además es una obra maestra total, recomendadísima, sí. Vemos a un tipo calvo, ¿no? Así muy fortote, ¿verdad? Sí, sí. Ese era un actor, Cola Guariani, ¿no? Que había sido campeón de lucha grecorromana, ¿vale? Tiene toda la pinta, Sí, total. Bueno, pues fue incluido en el reparto porque era amigo de Kubrick y era rival habitual del director, ¿no? Y se juntaban tanto allí jugando al ajedrez que le dijo, bueno, pues mira, pues vas a participar en Atraco Perfecto, ¿vale? Y en una escena del film, su personaje, el que hace Guariani, sentencia, pues aquí estoy, ¿no? Perdiendo el tiempo jugando al ajedrez. Qué bueno, ¿eh? Me encantan estos cuentos, jaques y leyendas, donde encontramos joyas cinematográficas y sonidos como este. Leo por aquí, maestro, que el ajedrez volvió a estar presente en Senderos de Gloria, año 1957. Peliculón. Esta vez de un modo subliminal, porque la disposición de los soldados sobre un suelo ajedrezado se asemeja bastante a la estructura de los peones en una partida. Sí, eso está tomado así un poquito, ¿verdad? Que dice, bueno, ya, pero eso pasa mucho, Os estáis pasando, ¿no? Claro, yo por lo menos fue lo primero que pensé, ¿no? Pero claro, luego
veo que en Espartaco, 1960, 3 años después, Kubrick repite este mismo truco visual, convierte el piso del Senado romano en un tablero de escaques blancos y negros. Tengo aquí el fotograma. Exacto. Sí. Sí. Y eso, Roberto, que los romanos, que sepamos, no conocían ni el ajedrez, ¿vale? O sea que algo de estética ahí sí que hay, ¿no? Bueno, llegamos a un momento cumbre cuando Kubrick adaptó a la gran pantalla la novela Lolita de Nabokov, año 1962, y se permitió la licencia de incluir una escena muy simbólica que no aparecía en el libro. You're going to take my queen. That is my intention, certainly. Betty, bye, dear. Good night. Good night. Good night, Leo. Wow, en la escena que acabamos de oír vemos a Humbert, el personaje principal, jugando una partida de ajedrez con la madre de Lolita, ¿eh? Y la madre le advierte a Humbert, dice, vas a comerte a mi reina. Y le dice, Humbert le contesta, esa es mi intención, ciertamente. Y en ese justo instante Lolita entra en la habitación y se detiene al lado de Humbert. Brillante. Madre mía. Lo que está fuera de toda duda, maestro, y fue una constante, es que Stanley Kubrick jugaba al ajedrez cada vez que tenía ocasión en el set de rodajes. Jugaba mucho, ¿no? Claro, jugaba tanto que tenemos por ahí alguna que otra foto, si uno busca, sí, donde veremos la silla, por ejemplo, del actor George Scott, que trabajó muchísimo con él, y ponían un cartelón, ¿no? En la silla estaba la partida de ajedrez con su tablerito a mitad, ¿no? Y ponía, no se puede tocar, estrictamente prohibido, ¿no? Porque queremos continuarla, ¿no? Sí, y la dejaban ahí, ¿no? Don't touch. Eso es, ¿no? Bueno, a mí me resulta bellísima entre todas una fotografía de Stanley Kubrick con el actor precisamente George Scott en la filmación de Teléfono Rojo, volamos hacia Moscú, ¿no? Me encanta esa peli. Scott declaró años después que cuando le preguntaba a Kubrick por qué siempre elegía sus peores tomas, él se limitaba a desafiarlo a una partida de ajedrez. Entonces le derrotaba de la manera más humillante y dejaba mi autoestima, decía Scott, por los suelos. Bueno, a la izquierda de esta imagen que cuenta Zuaga, a cierta distancia vemos a un tipo con gafas que busca con su cámara un encuadre perfecto que le permita capturar, digamos, la tensión entre blancas y negras. La foto, digamos, dentro de la foto, ¿no? Sí. Esto es el curioso camarógrafo, nosotros que el gran Peter Sellers. Sí, señor. Ahí estaba, ¿no? Tomando registro de la partida entre Kubrick y Scott, ¿no? Bueno, ahora que hablamos de autoestima, que decía Scott, vamos a entrar de lleno dentro de una de las películas más icónicas de la filmografía de Kubrick. ¿Qué hay en la 237? Nada. Tú no debes acercarte por allí nunca. No debes entrar. ¿Me entiendes? No entres. Papi, nunca nos harás daño a mamá y a mí, ¿verdad? Si ya me daba miedo. Si ya me daba miedo lo de la maquinita, esto... Nunca los pasillos de los hoteles fueron igual después de ver Resplandor, ¿eh? Nunca. Ni las gemelas, ¿eh? Perdóname que te lo diga. No. A tanto, seguro que hay alguna gemela escuchándonos. No, a tanto no llego, pero los pasillos de los hoteles siempre han sido ya terroríficos desde el Resplandor. Bueno, pues aquí le cuento, Roberto, que la actriz Shelley Duvall, ¿no? La resignada Wendy, ¿no? de la peli, sufrió la dominación de Kubrick por partida doble, ¿no? Porque por un lado fue obligada a repetir más de 120 veces una misma toma. He dicho 120 veces. Qué loco. Total. Y por otro, en los descansos, en esos sets de rodaje, probó Wendy el sabor de la derrota en el tablero, ¿no? Entonces, bueno, no me extraña que gritara de ese modo tan descarnado en la película, ni que perdiera el pelo, como ella misma contó, debido al estrés del rodaje. Pues vamos llegando al final de este biopic y tengo aquí delante, maestro, una frase del actor y director Sidney Pollack, que era buen amigo de Stanley Kubrick, que le definió como el primer y verdadero perfeccionista que conocí. Así fue, ¿no? De hecho, mira, en la misma línea, Christian Kubrick, su mujer, ¿no? Durante más de 40 años, apuntó también por ahí, ¿no? Ella decía, no se permitía a mi marido una distracción, ni siquiera ante cualquier conflicto emocional. Quizás esto lo aprendió del ajedrez. Su filmografía, en efecto, es una lenta y casi perfecta partida de ajedrez, ¿no? Christian, su mujer, lo dejó aún más claro si cabe, y ella, abro comillas, dijo: era un ajedrecista. Es muy posible que esto explique que pasara tanto tiempo entre película y película.
Pues llegamos al final de la historia, Zuaga. Llegamos al final, no sé qué le parece, pero yo le voy a proponer que hoy, que estamos grabando, o mejor, hoy que estamos oyendo este podcast 18 viernes, me parece que es el día perfecto para que disfrutemos juntos de una peli de Kubrick, El ajedrecista. ¿Se apunta? Venga, pues me apunto. Pues es una buena manera, por ejemplo, de pasar el finde. Venga. Dicho queda. Y ahora el momento de la interview, de la conversación, del diálogo, del encuentro, de la audiencia, de la recepción, Zuaga. Nos toca hablar con un protagonista que viene con un libro debajo de un brazo, pero antes, por favor, sea tan amable de hacernos un perfil. Le estoy cogiendo el gusto esto de hacer perfiles, ¿eh? Sí, ¿le queda bien? Sí, mira, vamos a hablar ahora mismito con José Luis Torrego, profesor, filólogo, escritor, poeta, quien ha escrito junto a Antonio Gude un delicioso y necesario ensayo bajo el título, aquí lo tengo, Las letras juegan al ajedrez. José Luis Torrego, amigo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola. Hola, buenas tardes. Qué gusto estar en vuestro programa. El gusto es nuestro y aquí tenemos vuestro libro y es un gustazo. Ahora vamos a hablar de ello. Antes de nada, empecemos por 2020, por allá, por 2020. José Luis, recuerdo que mantuvimos una charla en el Rincón del Ajedrez a propósito de la publicación de tu novela Tres peones negros en séptima, prologada precisamente por Antonio Gude. Así que te pregunto, ¿cómo surgió la idea de escribir a cuatro manos Las letras juegan al ajedrez? ¿Tuvo algo que ver esta colaboración de entonces o fue algo que vino más tarde? Cuéntanos un poco este proceso. Bueno, la verdad es que eso nos unió un poquito, pero esa unión luego llevó a alguien sugirió la idea, además está en la dedicatoria, César Nicolás sugirió, debería escribirse un compendio de la literatura y el ajedrez. Antonio lo había tenido siempre en la cabeza, pero veía que era algo, digamos, inmenso para cometerlo, y entonces la propuesta fue hacerlo juntos. Y la verdad es que es un libro, hay muchísima lectura, ya hay pues prácticamente esos 3 años enteros desde que lo decidimos hasta ahora, más todo lo que hay detrás de lecturas anteriores, porque muchas son cosas que uno ya tenía marcadas. Y para una persona sería un proyecto inmenso. Entre los dos ha estado genial y hemos trabajado juntos muy a gusto. Estábamos... Fíjate que el único desacuerdo que tuvimos fue al final sobre el título, que no coincidíamos en el mismo título, pero todo lo demás estábamos de acuerdo en cada Es frase. una decisión esa, Torrego, importantísima, la del título, de verdad que... Ay. Teníamos diferente visión del título, pero bueno, le dije, mira, Antonio, no hemos tenido ningún desacuerdo ni ninguna discrepancia, elige el título, porque... por veteranía, por edad y porque además él me dijo en un momento dado, dice, fíjate que estamos hablando del hombre de un siglo de ajedrez del siglo XX. Sí. Todo un referente. Siglo XIX, y me dice, este es el libro que he querido hacer toda mi vida. Qué bien. Dije, pues elige el título. Sí, las letras juegan al ajedrez, la verdad que la habéis dado perfecta, jugada, doble admiración. Yo tengo aquí delante el libro con todo lo que es la estructura, los autores. Bueno, voy a hacerlo a salto de caballo porque es inabarcable, ¿no? No se Pero puede, claro, tenemos aquí divididos entre autores, donde está Samuel Beckett, Borges, Cortázar, por ejemplo, entre otros, novela por un lado, cuento por otro, teatro, es decir, que así leyendo tenemos a Fernando Arrabal, tenemos, por ejemplo, a Italo Calvino, a Elias Canetti, a Lewis Carroll, George Orwell por aquí. También tenemos en cuento al de Coa. 1984 tiene el ajedrez como símbolo de esa lucha que acaba en derrota, porque es contra un enemigo al que no se puede vencer, ¿no? George Orwell dice, el protagonista siempre que va al Chestnut Café, hay puesto un tablero y una botella de ginebra para que
la gente, digamos, para que los ciudadanos no piensen, ¿no? Y estén un poquito en el pan en el circenses, ¿no? Y él siempre decía, dice, ¿por qué en todos los estudios siempre es blancas juegan y ganan, blancas juegan y ganan? Y ese enfrentamiento con el sistema es como esa lucha perdida de antemano, porque al final las blancas el sistema siempre juega y gana. Y el final de la novela es cuando él deja el caballo caer y desiste ya de resolver. Acaba de aceptar que va a ser un ciudadano del régimen y que no se puede enfrentar una vez. El ajedrez es muy simbólico en esa novela. Sí. 1984. Torrego, a mí, una vez, porque podríamos estar aquí, aparte todo me apetece, ¿no? Sí. Reconozco que hay muchas lecturas que no he hecho y bueno, me sirve como compendio absoluto y maravilloso para saber tener un norte, ¿no? Entonces, ¿cómo ha sido el proceso? Porque claro, ¿os habéis repartido algunas lecturas? ¿Habéis releído? Es decir, esto es inabarcable incluso con 4 manos, entonces yo no sé si a ti te corresponde algo de teatro y Gude de cuento, lo repartís entre todos, no sé, cuéntame en un minuto, ¿cómo habéis hecho? El secreto. Sí, yo paralicé todo lo que estaba haciendo, en estos años no he escrito ni poesía. Yo tenía, por ejemplo, la costumbre, cuando llegaban las vacaciones, en el mes de julio, agosto, quedarme una semana, 2 semanas enteras recopilando todo lo que tenía para ir organizando el libro. No lo he hecho en todo este tiempo porque he estado a lecturas de esto. No, íbamos descubriendo lecturas, obras interesantes y por gusto, o quien la descubría le decía, mira, yo he visto esta también. Hay algunas que yo no sabía ni que existían y que hemos ido encontrándolas y por ejemplo, Max Frisch, Antonio ni sabía de su existencia, otras yo no sabía. Entonces, a veces me decía, esta cógetela tú porque yo esta no me gusta tanto, esta para ti, o esta me gustaría hacerla a mí, ¿no? Nos hemos ido y luego siempre lo que uno hacía lo revisábamos el otro, nos dábamos el visto bueno, coincidíamos, no coincidíamos y lo remodelábamos. Entonces ha sido un trabajo bastante... Ha sido un trabajazo, diría yo. Aquí tengo lo de Max Frisch. Además hay otra cosa que no sabes. Yo me echo con todos esos libros. Todos los libros que están ahí, yo los tengo. Y además hemos trabajado con la versión original. Excepto los que están en ruso. Buah. No me quiero imaginar la biblioteca de casa de Torrego, ¿eh? Qué bueno. Aquí estoy viendo desde Miguel de Unamuno a Pérez Reverte. Cuando hablamos de literatura y ajedrez, suelen tomarse los versos de Borges para mostrar la belleza, en este caso lírica y simbólicamente, que el noble juego proyecta. Eso de Borges, ¿no? Que dice, en su grave rincón los jugadores rigen las lentas piezas, Dios mueve al jugador y éste la pieza. Que Dios detrás de Dios, la trama empieza de polvo y tiempo y sueño y agonía, se pregunta Borges, ¿no? Le hemos preguntado al maestro Gude, Antonio Gude, qué epígrafe, de qué autor elegiría él para dar entrada a lo que habéis recogido en Las letras juegan al ajedrez, y tenemos respuesta, así que si os parece, escuchamos Vamos a ello. al maestro, al gran Antonio Gude, aquí en Hackeados. Siempre es un placer. Bueno, creo que tanto el título como el subtítulo del libro son lo bastante expresivos como para saber de qué va. Torrego propuso, por ejemplo, un título alternativo, Hijas de Hilaram, más poético, que a mí no me convenció porque, entre otras cosas, es un poco abstracto, un poco vago para el público lector. Y por cierto, le agradezco a José Luis que haya cedido en este punto, que fue prácticamente el único en el que disentimos a todo lo largo de nuestra colaboración. Ahora, si me pides un grito de guerra, un lema, no sé, me remitiría a lo que escribió Gustav Meyrink en El Golem. Todo en la vida es una partida de ajedrez. ¡Ole! Oh, qué bonito. Qué bonito, qué bonito, qué bonito. Mira, ha contado lo que yo te... Justo es lo del título. Yo lo sabía, pero no te lo quería contar para que te llevaras la sorpresa, Hijas de Hilaram, porque realmente la conexión entre el ajedrez y la narrativa empieza con esa posición de Dilaram, ¿no? Entonces es una resolución de una posición donde el rey está al borde, como si fuera una pequeña novela negra que está a punto de morir. Uh-huh. Y esa historia va unida a la resolución. Entonces se acaba de unir el ajedrez con el relato. Uh-huh. Y para mí, por eso, todo lo que viene después
la unión de ajedrez y literatura son Hijas de Dilaram. Por eso yo quería ese título. Bueno, queda explicado, Torrego. A mí oye, ¿puedo entrar así en directo en el tercio del debate? Las letras juegan al ajedrez, me parece... que es el título. Oye, de las obras, hemos escuchado a Gude, pero tenemos otro audio, ¿vale? Entonces yo le preguntaba a Antonio, oye, de las obras, de las compiladas de aquí, de vuestra superobra, ¿cuáles crees que son las grandes desconocidas por el aficionado medio y por su calidad recomendarías? Sigo pensando que la Defensa Luzhin de Nabokov, publicado en España como La Defensa, es hasta ahora la mejor novela que tenemos sobre ajedrez. Por cierto, la publicó a los 29 años, uno de sus primeros libros. En cuanto a mi predilección, pues siento un interés especial para Anfitrión, del mexicano Ignacio Padilla, que ganó en su día el premio de primavera. Es una trama muy interesante en la época de los nazis y todo esto, pero con una escritura muy precisa y apretada. Y de un escritor español poco conocido, Martín Arriarán, me gusta Tributo a Caixa. Y José Luis, te devuelvo la pregunta como en un frontón. ¿Cuáles son cuáles serían tus recomendaciones? Vale, obviamente para mí la más cuidada, y además porque la verdad es que hay que conocerlo. La gente conoce lo que se ha traducido en español como, a veces creo que es la partida de ajedrez o novela de ajedrez de Zweig, Schachnovelle, pero no sabe realmente la circunstancia, ¿no? Que aquí se explica. Es la última novela que escribe junto con Mendel de los libros, y es el último mensaje que Zweig quiere dejar sobre una Europa, la Europa de la cultura, de la que habla también en El mundo de ayer, que está desapareciendo de una manera ya irremisible. Y esa es la razón por la que se suicida. Es decir, porque ya, aunque ganaran los aliados la guerra, la Europa que quedaría, el mundo que quedaría, ya no sería el mismo, y no quiere vivir en ese mundo, ¿no? Entonces, eso lo deja escrito en Schachnovelle y en Mendel, el de los libros. Y es, por cierto, esa novela lo sabe muy poquita gente, pero esa novela, aunque se publica en alemán, la primera edición está hecha en Buenos Aires, en Argentina. La manda desde ahí, está en Pernambuco, la manda a Buenos Aires, y me parece que son 2 días después, 3 días, no sé si no pasa de una semana, él se suicida. Es decir, sí, es cuando se suicida. Era su testamento. Es un novelón. Yo me sumo a tu recomendación, Torrego, en este caso, la de novela de ajedrez me parece tremenda. Y luego descubrimientos que la gente casi no sabe. Román Garí escribe una novela que se llama Europa, que es más o menos la misma idea, que también además la recoge Frisch, ese reivindicar la cultura como salvadora de la civilización, o salvadora de la sociedad. Y bueno, no sé si sabéis, Román Garí es la única persona que tiene 2 premios Goncourt, básicamente porque a nadie le podían dar 2 premios. Entonces escribe una segunda novela con un seudónimo y vuelve a ganarlo. Y entonces es una delicia. Yo no conocía esta novela, la encontré de estas investigaciones que vas haciendo y la gente casi no lo conoce, pero él dice que las diferentes artes son las que salvan a la sociedad, y entre ellas pues está la escultura, la pintura, la música y el ajedrez. Y en este libro aparecen partidas que se las que las saca el varón, porque el varón desdeña las consideraciones prácticas y busca la belleza en el ajedrez. Pues tomamos buena cuenta de todo ello. El Azuaga ha tomado nota y yo tengo que tomar nota de los cafés, que ya sabéis, nos vamos a la cafetería de Hackeados, y te tengo que preguntar, José Luis, ¿cómo te gusta el café? ¿Cómo lo tomas? Yo suelo tomarlo cortado o solo. Vale, cortado o solo. A esta hora, ¿qué te pongo? Yo me acabo de tomar, como para estar despejado con vosotros, me acabo de tomar uno solo. Vale, venga. Dos, Robertos. Dos. Algún día te cambiaré el café, ¿eh? Pero bueno. No. Venga, va. Explíquele lo del cuestionario Blitz, por favor, sea tan amable. Venga, va. Torrego, tengo una mala noticia. Tenemos un bucheómetro, ¿vale? Es decir, antes teníamos una maquinita que te decía si habías hecho bien o no el cuestionario Blitz, y todo dependía de tu rapidez, ¿vale? Si contestabas al toque, pues todo el mundo salía de aquí aplaudido, muy contento, hay que me vuelvan a llamar. Pero ahora la cosa
Ha cambiado. Entonces, si contestas rápido, bien, pero si contestas un poquitín más lento de lo habitual, vas a recibir un abucheo. Y todo dependerá... Claro, entonces todo dependerá de la máquina y de tu respuesta, ¿vale? Así que nada, explicado queda. ¿Preparado? Adelante. ¿Te parece bien? Sí, así contado. Para cosas de reacción instantánea soy muy malo, pero pues venga, pues vamos a intentarlo. Bienvenido a nuestro cuestionario Blitz de Hackeados, el modo más gratuito, por qué no decirlo, amigos y amigas, de hacer justo lo contrario. Enemigos, hoy, señoras y señores, en la silla de tortura radiofónica, José Luis Torrego. Venga, el lío, la primera pregunta. Empezamos, ¿blancas o negras? Blanca. ¿Caballos o alfiles? Caballos. ¿Qué no soportas de un ajedrecista dentro y fuera del tablero? Digamos lo que le pasaba a nuestro querido Ninkrowitz, la prepotencia. Bien, del 1 al 10, Torrego, ¿cuánta poesía dirías que hay en el juego del ajedrez? Si nos ponemos líricos, ¿cuántas puede haber? En el que a mí me gusta va a la par con los movimientos, es todo lleno de poesía. Vale. Sí, o sea, un 10. Un 10. ¿Con quién te gustaría jugar una partida de ajedrez? ¿Con quién me gustaría? ¿Tiene que estar vivo? ¿Ha muerto? Da igual. Entonces, el mío sería Steinitz. Bien, Steinitz, Wilhelm. Bien, tienes que crear un Olimpo, ¿vale? Un podium, 1, 2, 3, con las 3 figuras más importantes de la historia de este deporte. ¿Cuál sería? Con las 3 figuras más importantes, yo por ese juego de arte siempre tenía a Bronstein, Tal y Fischer, pero yo pondría otro del 19, e incluso con uno a caballo. Sería mi amigo Steinitz, que es el que da la vida y crea el ajedrez como vida profesional. Tendría, luego a Marshall, porque es el que dijo que el ajedrez es parte de la vida es parte del ajedrez, y que no se entiende vivir solo para el ajedrez, que hay que también vivir para los amigos y la familia. Y era alguien que amaba el ajedrez. Esos dos también los incluían. Vale, nos metemos. ¿Cuál es el cliché, la etiqueta más verdadera que persigue a un ajedrecista? Además por los periodistas sensacionalistas, que están locos. Vale, la acepto. ¿A qué época histórica del ajedrez te gustaría viajar? En tu caso ya me la imagino, y ser testigo directo de lo que allí acontece. Sí, sería al Diván en Londres o al St. James a ver, por ejemplo, ¿sabes cuál me gustaría mucho? El primer torneo, el primer gran torneo de la exposición del 51, y ver los dos, el que se jugaba luego por las tardes, ¿no? Vale. Queda poco. ¿Podrá el ajedrez vencer algún día las trampas virtuales o es justo al revés? ¿Las trampas acabarán venciendo al ajedrez? Probablemente se acabará el ajedrez virtual, pero a mí no me preocupa porque yo tengo por norma no jugar ajedrez virtual. Vale. ¿Qué libro que no sea de ajedrez, y lo he subrayado el no, ¿vale?, recomiendas a la audiencia de Hackeados? Que no sea de ajedrez, pues mira, podría ser de poesía La voz a ti de vida, que es el libro conjunto La voz a ti de vida y Razón de amor, de Pedro Salinas, que me parece uno de los libros mejores de poesía que se han escrito. Una maravilla. Tienes que completar la siguiente frase y terminamos. El ajedrez y la literatura, puntos suspensivos. Completa la frase. El ajedrez y la literatura. El ajedrez y la literatura nos salvan. Vale. Y ahora... Viene un momento grave. Momento, grave. Aplausómetro, ¿sí o no? Sí, vale. Bien. José Luis Torrego. Bueno, salvado un poquito. Esa tenés que revisar eso, Roberto. Yo he visto ahí una luz roja. Nada. Parpadeando. Que no. Cuando no tengo tiempo no disfruto tanto. Quería deciros, no sé cuánto nos queda, pero quería deciros 2 presentaciones que vamos a tener, que ya están, y por lo menos dejarlo dicho. Claro. Hay una en Madrid, que es el 13 sábado, en Ajedrez con Cabeza. Bien, viene Antonio a Madrid. Ese sábado por la tarde, sobre las 5, tenemos una presentación en Madrid del libro. Anotado. Y hay otra en Vigo, que esa será el día 3 de mayo a las 8, en una librería que se llama Librería Versus. Pues nos lo apuntamos. José Luis Torrego es profesor, filólogo, escritor, poeta, y ha escrito junto al gran Antonio Gude un delicioso y necesario ensayo que tenemos aquí bajo el título Las letras juegan al ajedrez. Amigo José Luis, cuídate mucho, un abrazo. Un abrazo. Muchísimas gracias a vosotros por invitarnos. Gracias.
Pues después de la conversación seguimos adelante, como dijo el maestro Unamuno, siempre adelante. Y lo hacemos recordando que esta sección Torre en Séptima es la sección donde nos colocamos en séptima fila como una torre franca que domina el campo de batalla para leer los mensajes de los oyentes. ¿Sí o no? Sí, me gusta mucho cómo viste usted la torre con un adjetivo nuevo cada día. Y me encanta, de verdad. Le aplaudo. Me encanta que le encante. Bueno, pues sí, señor. Para eso estamos en Torre Séptima, ¿no? Para leer los mensajes que nos llegan en los perfiles de Hackeados, en Instagram, Twitter y los perfiles de Diario Sur y Grupo Vocento. Y en todas las plataformas de sonido. Esto lo dijo, debería decirlo así. Lo de iVoox, Spotify, Google, no. O sonoras, ¿no? Casi, plataformas sonoras. Sí, mejor. Vale, pues estamos en todas las plataformas sonoras. Mensajitos. Por ejemplo, Manel Navarro dice: qué buena la conversación con Michael Rahal y qué malos los chistes de Elon Musk. Saludos desde Cataluña. Toda la razón. Manel, toda la razón. Sí, ya toda está, la razón. No, Sí, nada sí. más que decir. Bueno, Blanca Lara, me encanta tener aquí alguna que otra voz femenina. Decía, hay muchas opciones y hablaba de los gentilicios, ¿no? Que están elegidos, pero las leo. Hackeadosados, hackeadófilos, hackeadosistas, hackeadéficos. Bueno, Ya está. Eso ya está. Ya está decidido. Más. Dice, me parece que el blitz de tortura debe ser con reloj a Azuaga será, ¿no? Sí, se le cayó el reloj, pregunta si hay eclipse y no conoces al rival y ha salido una grabación que le juegas. Dice, pobre Rahal. Y 2 preguntas en una, ¿no? No entiendo nada de este mensaje. Como que le lió. Como que le lié un poco, ¿no? Bueno, no pasa nada. Vale. Aquí teníamos más propuestas. Nos siguen llegando propuestas. Ya estaban elegidas, pero bueno, Hugo Angelina nos decía hackeadestos. A nosotros nos gusta Hugo, pero hackeado ya está. Vale, Miguel de la O dice, genial, como siempre, sois unos cracks. Creo que el problema del gentilicio es porque las opciones resultan muy largas. ¿Qué tal los hackers? Gracias por los buenos ratos. Insisto, que ya está elegido, hackeados, somos hackeados, ya está. Bueno, Alejandro Ñíguez López decía, lo que me he podido reír con las opciones, soy geniales, Hackaters es muy trendy, puede funcionar, un abrazo amigos. Y Jamaluen el viernes nos decía, los viernes son aún mejores desde que existe Hackeados, un abrazo amigos. Oh, qué bonito. Oye, qué bonito, ¿no? Sí. Los viernes son más viernes gracias a Hackeados, ¿eh? Jaque. Captura y amenaza y los consejos del maestro. Tiene por ahí otro mensaje, ¿no? Claro, la pregunta que se le hacía al maestro Luisón nos la hacía llegar Daiman Mendoza y decía, ¿por qué el alfil malo de la defensa francesa es más malo que el alfil malo del blanco en la española? Y Luisón contesta. Gracias, Daiman, por tu pregunta. El alfil malo de la francesa es más malo que el alfil malo del blanco en la española porque de pequeñito tuvo malas amistades que ejercieron una mala influencia sobre él. Bueno, vale, está bien, aquí el único malo es mi chiste, pero es que me lo has puesto, Daiman, muy fácil el chiste. Bueno, en la defensa francesa el alfil de casilla blanca queda restringido por el peón de E6 y de 5, que normalmente como se produce un centro bloqueado, esos peones no pueden moverse. Y el alfil de C8 solo puede ir a D7, si él tiene solo una casilla donde ir. En la española es diferente, a veces se produce un centro bloqueado, otras muchas veces no. Incluso cuando se produce un centro bloqueado con peones del blanco en E4 y D5, el alfil de casillas blancas tiene más casillas por las que moverse detrás de esos peones, que están más avanzados en este caso, y puede buscar algunas maniobras para activarse por otras casillas. Un abrazo y perdón por el chiste malo. No pasa nada. Yo de mayor quiero ser Luisón. Ya está. Si me dan a elegir... ¿Se ha enterado? Sí, vale. Siempre me entero y tomo nota, ¿eh? Bueno, y además eso está grabado. Que como le he visto ahí anotando, Claro. por eso le pregunto. Y ahora el diario de Tartacower, la miscelánea de actualidades informativas. Azuaga, cuéntemelo del Gran Slam Tour de Ajedrez 960 que desembarca en Colombia, ¿no? Eso es. Bueno, es que está la gente muy loca con todo esto del ajedrez 960. Está muy de moda porque el gran maestro noruego Magnus Carlsen está detrás de una iniciativa junto con un empresario alemán que se llama Jan-Henrik Wettner o algo así. Ajá. Entonces han lanzado el Freestyle Chess Grand Slam Tour, ¿no? Y ahora se lo van a llevar a Colombia, como dice, ¿no? Entonces esto va a ser una
digamos, ambiciosa serie de torneos, pero que se va a jugar con el ajedrez 960, ya sabéis. Lo de sorteamos la primera filita con una serie de reglas y a jugar, ¿no? Bueno, pues se van a dar cita los 25 mejores jugadores, van a estar ahí pues la creen de la creen. Y la pregunta que yo lanzo, que estoy utilizando esta sección de noticias para lanzar preguntas, es ¿qué le parece a los hackeados que se juega el 960? ¿A usted qué le parece? Vale, la semana que viene, venga. Va. Paseando por la Gran Diagonal nos encontramos con el saludo de un personaje del mundo del ajedrez que además suele proponernos una pregunta. ¿Quién toca hoy, querido Azuaga? Bueno, lo tuvimos aquí la semana pasada, nuestro gran amigo, gran maestro Ernesto Fernández Romero. Hola, muy buenas a todos. Mi nombre es Ernesto Fernández Romero, soy gran maestro de ajedrez español y quería aprovechar este mensaje para mandar un cariñoso saludo a todos los oyentes de Hackeados, entre los cuales, por supuesto, me incluyo. Y de paso, lanzarles una pregunta. Bueno, como ya sabéis, el 20 de marzo, Faustino Oro visitó mi ciudad, Málaga, para estar en los ciclos organizados por el maestro Azuaga en la Térmica, los cuales siempre que puedo visito y disfruto. Allí estuvo jugando y charlando con los asistentes. Supongo que conocéis a este chico que es súper talentoso y muy joven. Así que mi pregunta es la siguiente. ¿Quién ha sido el campeón mundial a ritmo clásico más joven de la historia? Bueno, Roberto, Manuel, os mando un saludo, un abrazo muy fuerte. Chao. Chao, hasta luego, querido. Me encanta el mensaje. Ahí está la pregunta. Yo lo sé. se la escribo en mayúsculas. No era necesario que dijese yo lo sé. Es que lo sé. Ya, pero no. Ha quedado mal, ¿no? ¿Usted lo sabe? Sí, no. Pero he llegado antes al estudio. El próximo será el 19, ¿eh? Que necesito ganarle en algo. Hoy me ha ganado usted en eso y no. El próximo es el 19, sí. Qué competitivo. Hay que pensar algo para el 20. ¿Se acuerda que en el 10 lo hicimos todo al revés? Podemos volver a eso. A mí me encantó. Vas a repetir, ¿no? Bueno, podemos hacerlo. Pensemos algo. Venga, va. Para el 20 hay que pensar algo especial. Si se os ocurre algo, hackeados y hackeadas, nos lo ponéis por ahí, ¿vale? A ver qué se nos ocurre para celebrar el programa número 20. Azuaga, páselo bien. Un placer. Gracias, querido. Adiós. Chao. Adiós a todos. Adiós. Hackeados, un podcast de ajedrez para descubrir la dimensión cultural del milenario juego. Producido por Diario Sur, con Manuel Azuaga Herrera y Roberto López Fernández.